A ver, si ustedes se acuerdan la articulación coxofemoral, no puedo yo mostrarles una articulación coxofemoral de un recién nacido o de una lactante de 3 meses de edad, porque los tejidos están todavía en una fase de desarrollo. Por tanto, no habría un modelo para explicarles la relación que existe de esta articulación coxofemoral. Es motivo de estudio con referencia a la displasia de desarrollo de la cadera. Ustedes saben por anatomía perfectamente que esta articulación está constituida por parte del fémur, por la cabeza femoral, y por parte del hueso coxal, por la cavidad cotiloidea. Entonces, las superficies articulares son parte importante de esta articulación. Sin embargo, el aparato ligamentario por fuera y el contenido intraarticular también toman parte importante en la conformación de esta articulación. La estabilidad de esta articulación se da por varios factores. El individuo adulto ha concluido con su desarrollo, por tanto, esta articulación es estable. Al ser estable, esta articulación del adulto, pues no es a ella que nos vamos a referir. Cuando nos referimos a displasia del desarrollo de la cadera, su nombre ya dice que nos vamos a referir en el periodo en que desarrolla esta articulación y los problemas que pueden presentarse en este progreso del desarrollo. La cavidad cotiloidea está constituida por la unión de tres inicialmente formaciones del hueso coxal, el ilion, el isquion y el pubis, y que se unen en un punto que conforma esta cavidad real, que es la cavidad cotiloidea. Entonces, cuando decimos displasia de desarrollo de la cadera, nos referimos a problemas que son de naturaleza o característica más bien diferente. No se refiere solamente a una patología. Se tenía mucha dificultad para hacer esa diferencia, que ustedes también hoy en día tienen esa dificultad, pero es obvio de que hace mucho tiempo se conocía como luxación congénita de cadera, pero las caderas displásicas no necesariamente son caderas luxadas. El niño puede nacer con displasia de cadera, pero no nace con luxación de cadera. Por eso es que este término de luxación congénita de la cadera ya ha sido desechado. Hoy en día conocemos como displasia del desarrollo de la cadera. Acá dice que las anormalidades anatómicas a las que se han referido ustedes son evidentemente las que originan estos problemas. En algunas circunstancias, anormalidades anatómicas que corresponden a la cavidad cotiloidea, en otros casos a la cabeza femoral, y también a algunas uniones como el ligamento redondo. Por eso es que hoy en día englobamos bajo este concepto a todas las patologías de la cadera que desde antes del nacimiento han tenido esta dificultad en su desarrollo y que potencialmente podrán ocasionar subluxaciones
e inclusive luxaciones en un periodo postnatal, salvo una circunstancia de excepción. En el caso de la luxación teratológica, que es un cuadro completamente diferente a la displasia del desarrollo de la cadera que nos vamos a referir en esta ocasión. Ustedes ven esquemáticamente la articulación de la cadera conformada por el hueso coxal, específicamente con su cavidad cotiloidea, y el fémur con la cabeza femoral. En principio, la cabeza femoral y el acetábulo no tienen una contextura ósea. Es obvio que cuando está en desarrollo, en principio son cartilaginosos y a medida que va avanzando el desarrollo, ciertamente comienza el proceso de osificación. En las mujercitas, generalmente a los 4 meses aparece el núcleo de osificación de la cabeza femoral y en los varoncitos alrededor de los 6 meses de edad. No nos vamos a referir específicamente a la luxación ni a la subluxación. Lo que nos vamos a referirnos es precisamente a la displasia de desarrollo de cadera que engloba a todas estas caracterizaciones que nos hemos referido. Es importante que tengan claro estos conceptos. Cadera inestable. La cadera inestable es aparentemente una cadera normal. Examinamos el niño recién nacido y es una cadera normal. Sin embargo, después de un tiempo, con una radiografía nos damos cuenta que no todo es normal. Entonces, esa cadera puede ser inestable. Subluxación significa ya una cadera que no tiene y no guarda la correlación anatómica. La cabeza femoral no está precisamente en la cavidad cotiloidea, está parcialmente desplazada. En tanto en que la luxación, la cabeza femoral ha abandonado la cavidad cotiloidea, es más acentuado. La subluxación es una etapa primaria y la luxación es la etapa final de la alteración de esa articulación de la cadera. Utilizamos el término de luxación residual cuando después del tratamiento una cadera displásica no ha respondido adecuadamente. Esa es una luxación residual porque a la larga va a desencadenar esas alteraciones. Y la luxación teratológica que les indiqué no corresponde al desarrollo de este tema, se refiere a una malformación que no solamente está afectando a la articulación de la cadera, viene acompañado de otras alteraciones más profundas, el mielomeningocele, alteraciones del sacro, alteraciones del hueso coxal, alteraciones neurológicas. Entonces es un verdadero síndrome, la luxación teratológica. El niño nace con esta luxación, pero acompañada de todas esas alteraciones profundas. Vuelvo a insistir, no nos vamos a referir a esta luxación teratológica en el desarrollo de este tema. Algo que siempre nos ha preocupado es determinar cuál es la incidencia de este problema del desarrollo de la cadera. Y vemos cómo en las diferentes zonas del mundo son diferentes y tiene que haber alguna explicación. Ustedes ven, por ejemplo, que en Alemania entre 2 y 4% de los recién nacidos y solamente de ellos 2% presenta luxación. Sin embargo, en China y en África hay muy poco. La incidencia es muy baja. Más adelante nos vamos a referir a la etiopatogenia y ahí vamos a entender por qué en algunos lugares, aparentemente por algunos factores, no tienen una incidencia mayor de estos problemas de desarrollo de la cadera.
Contrariamente, nosotros acá en Bolivia, si ustedes ven las zonas de las provincias sobre todo, donde las mamás fajan a las guaguas. Hay una creencia que fajando a las guaguas les vamos a hacer más fuertes. Entonces, para que sean fuertes, les fajan. Si por alguna circunstancia ese niño que ha sido fajado en los primeros meses de su vida y tenía displasia de cadera, con seguridad va a desarrollar subluxación o luxación de cadera. Hay algunas estadísticas que muestran que existe una preponderancia en el sexo femenino. Hay factores de riesgo. El sexo es uno de ellos. Acabo de indicar que en las mujercitas es más frecuente, de 4 a 6 veces más frecuente en relación a los niños. También existe probablemente una laxitud ligamentaria por efecto directo de hormonas maternas, sobre todo las de laxina. Esa sería la explicación para que exista preponderancia en el sexo femenino. En los productos posttérminos es más frecuente la displasia de desarrollo de la cadera. Se quiere explicar por el tamaño del producto, el factor ocupacional. Y también se consideran los factores genéticos, porque en familias donde existe antecedente de displasia de desarrollo de cadera, 10 a 25% más frecuente en esas familias a que vuelvan a presentar en la otra generación displasia de cadera. Hay algunos otros factores que son exógenos. La malposición uterina, por ejemplo, la presentación podálica. Se quiere explicar la presentación podálica porque hay mayor compresión y eso ocasionaría, sobre todo en el último trimestre del embarazo, la mayor facilidad para que esa cadera tenga alteraciones displásicas. Ahora, lo que más nos interesa, todos esos aspectos que me he referido son más los antecedentes, pero lo que nos interesa es conocer la patología y saber resolverla. Saber resolverla significa saber indicar qué es lo que se tiene que hacer. Y son medidas simples las que se tienen que desarrollar, no son medidas extraordinarias ni complejas. La anamnesis, la exploración física y la imagenología. Son esos los tres aspectos que nos facilitan entender el problema. La anamnesis en base a todo lo que nos hemos referido hasta ahora, en función de los antecedentes, en función de si durante el periodo prenatal hay algunos de los aspectos a los que nos hemos referido. Y la exploración física, que nada más se refiere a que en el periodo postnatal, inmediatamente nace el nuevo niño o niña, se debe realizar un examen exhaustivo, un examen obligatorio en el momento del nacimiento. Y a partir de ahí se tienen que realizar controles. Controla una semana, controla la tercera semana, al mes, a los 2 meses, a los 4 meses y así sucesivamente en lo que se ha denominado control de niños sanos. Y la imagenología es un aporte fundamental para poder ratificar la posibilidad de la presencia de la displasia del desarrollo de la cadera. Refiriéndonos al examen físico, son muy pobres los datos clínicos. Hay signos que despiertan alguna sospecha.
Pero cuando se trata de luxación o de subluxación, lógicamente que no necesitamos de mayores argumentos. Es difícil no darse cuenta que una cadera está luxada o subluxada, pero determinar si se trata de una cadera displásica no es tan sencillo. Pero con las propuestas del examen físico tenemos que fundamentalmente tomar en cuenta la limitación de la abducción de las caderas, la asimetría de los pliegues, el signo de Ortolani y mediante la maniobra de Barlow establecer si existe alta sospecha de displasia de desarrollo de la cadera. Tomen bien en cuenta estos 4 aspectos. Limitación de la abducción. No es difícil. La abducción completa es muy amplia. Hasta puede llegar a un 90%, en 90 grados diré, una abducción de 90 grados. Vale decir que cuando tienen el decúbito dorsal al recién nacido y abducen la articulación de la cadera separando las rodillas, esas rodillitas pueden llegar casi a la línea horizontal. La simetría de los pliegues es solamente por observación en el momento del examen físico. El signo de Ortolani y la maniobra de Barlow, enseguida nos referimos. Esto es lo que decimos. Si estas caderitas no tienen una abducción plena, hay que sospechar que hay displasia de desarrollo de cadera. 80 a 90 grados en el primer mes de vida. Posteriormente va disminuyendo esta abducción, pero en principio es hasta 90%. Vale decir, repito, que cuando ustedes separan esta articulación de la cadera, las rodillas pueden hasta descansar en la línea horizontal o cerca de la línea horizontal. Me dejo entender. Ya posteriormente, el segundo, el tercer mes, la abducción va disminuyendo. Pero tomen en cuenta, en el momento del nacimiento, hasta el primer mes de vida, la abducción tiene que ser plena. Si esta abducción está limitada y apenas va a un 45 grados, vale decir, apenas se puede abrir esta articulación de la cadera, hay que sospechar firmemente de que estamos en presencia de una displasia de desarrollo de la cadera. El signo de Ortolani. ¿Qué es el signo de Ortolani? Significa que cuando se provoca la abducción de la cadera, generalmente la cadera está subluxada, hace un ruido, un clic de entrada hacia la cavidad cotiloidea. Vale decir que la cabeza femoral estaba fuera de su lugar. Entonces, cuando fuerzas la abducción, sientes ese ruido que es nada más la entrada de esa cabeza femoral en la cavidad cotiloidea. Ese es el signo de Ortolani. Se llama Ortolani-Barlow, pero es Ortolani más propiamente quien establece este signo. ¿Por qué Ortolani-Barlow? Porque si bien se reduce la subluxación en el momento de la abducción, cuando se hace el movimiento contrario, vale decir la aducción, es decir, uniendo las dos rodillas hacia el frente, entonces existe otro ruido, es el ruido de salida, vale decir, se está provocando una subluxación. Entonces, el ruido de entrada, cuando se reduce la subluxación, y el ruido cuando se produce a la salida de la cabeza femoral, es lo que se conoce como Ortolani-Barlow. Ciertamente que para pesquisar este signo hay que tener algo de experticia. Es obvio que en principio
no es muy fácil una maniobra que parece ser sencilla. Si no estás acostumbrado a examinar recién nacidos, es posible que no lo hagas con la delicadeza correspondiente. Pero lo importante es que sepan que así se produce ese ruido de salida y de entrada en las caderas subluxadas. En las caderas luxadas, pues ya es muy claro que la articulación, al no estar en el lugar que le corresponde, pues hay una alteración ya fácil de reconocer a la simple observación. Esquemático, estamos abduciendo, entonces esta cabeza del fémur, si está luxada o subluxada, entra nueva en la cavidad cotiloidea. Y cuando estamos abduciendo, entonces la cabeza entra nuevamente en la cavidad cotiloidea. La subluxación y la luxación de la cadera ya son cuadros postnatales. Llega a la subluxación o a la luxación de cadera cuando no hemos tenido el cuidado de poder establecer si el recién nacido era portador de una displasia de desarrollo de cadera. La luxación congénita de cadera ya no es displasia y es una enfermedad luxante. Es una malformación ortopédica. El tratamiento ya es de diferente manera. Lo que yo quiero que tomen en cuenta es que se nace con displasia de cadera. Y si la displasia de cadera no es diagnosticada y no es tratada adecuadamente, entonces se producirá la subluxación o la luxación. En otras palabras, lo que podemos decir es que la instalación de la subluxación o de la luxación de la cadera nada más es el resultado progresivo de una cadera displásica que no fue ni diagnosticada, menos tratada. El primer mes de vida es crucial. Durante ese primer mes de vida nosotros debemos hacer lo posible ya de tener bien claros de si se sospecha o no de una displasia de desarrollo de la cadera. Desde esta edad temprana, cuando el diagnóstico es realizado oportunamente, la grande mayoría, casi la totalidad de los niños que tienen displasia de desarrollo de la cadera, resuelven el problema en los primeros meses de vida. Son pocos los casos que con diagnóstico oportuno y con tratamiento adecuado no respondan al tratamiento, pero es muy excepcional. La grande mayoría, una vez diagnosticado y tratado, pues resuelven sin mayor dificultad. Una cosa que favorece, menos mal que la naturaleza nos favorece. Todas las caderas que son displásicas, vale decir, un niño o una niña que tiene una displasia de desarrollo de la cadera, sin tratamiento, más o menos hasta en un 80% resuelven. Pero eso no quiere decir que debemos de cruzarnos de brazos. Nada más quiere decir que de cada 100 niños que tienen displasia de cadera, 80 sin ningún tipo de tratamiento resuelven. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este cuadro es autolimitado en la mayor parte de las circunstancias. A pesar de todo, esas caderas no han sufrido una evolución progresiva. Entonces, si la comparación vale,
En este momento, todos sabemos que el coronavirus, entre un 50-60% de la población que enferma con coronavirus, no tienen manifestaciones. Ni el mismo paciente se ha dado cuenta que tiene coronavirus. Por eso es que es tan peligrosa esta enfermedad, porque la gente cree que no está enferma, cree que no contagia y no se cuida. Por eso es importante uno cuidarse para cuidar a los otros. Pero a lo que yo quiero ir con los porcentajes. Sin hacer nada, el coronavirus ha resuelto el problema. Es más o menos lo que ocurre con la displasia de desarrollo de la cadera. Sin hacer nada, 80% de las caderas displásicas se resuelven sin tratamiento, sin participación médica. Pero tenemos que luchar por ese 20 restante, como en el coronavirus luchamos por ese 15-20% que tiene manifestaciones. De ese 15-20% que tienen coronavirus, un 5% sufre y un 3% llega a terapia intensiva. Y saben que llegando a terapia intensiva, el índice de mortalidad es muy alto. Entonces, refiriéndome a la displasia del desarrollo de la cadera, no tiene que ser el hecho de que 80% de los niños que tienen displasia de cadera resuelvan sin problema, que nosotros tengamos la tranquilidad de no hacer nada. Con mucha mayor razón tenemos que esmerarnos para provocar que ese 20% restante sea diagnosticado y sea tratado. Si palpas la cabeza femoral en un lugar anormal, si ves que hay una lateralización y ascenso del trocánter mayor y hay un desplazamiento lateral de la cabeza femoral, no tiene ningún mérito hacer el diagnóstico. Esa cadera está luxada. No hay necesidad ni de examinar detenida y exhaustivamente. Con solamente ver que la articulación no está debidamente en el lugar que le corresponde. Estos tres parámetros nos indican que esa cadera está luxada. Pero esto no lo vemos generalmente en los primeros meses. Esto se ve en los siguientes meses o en los siguientes años. En los primeros meses tenemos que sospechar en base a los tres argumentos que hemos indicado. Estos argumentos son, primero, la limitación de la abducción. Segundo, la simetría de los pliegues. Tercero, el signo de Ortolani. Y cuatro, la maniobra de Barlow, que no es otra cosa que la abducción, aducción, provocando la luxación y la reducción de la luxación o subluxación. Eso hay que tomarlo bien en cuenta, por favor. Cuando el niño está con cadera luxada, pues tiene una marcha claudicante. ¿Qué vas a hacer ahí? Ya el tratamiento es operatorio, eminentemente quirúrgico. El signo de Trendelenburg no es otra cosa que la insuficiencia del glúteo medio que se traduce en una marcha claudicante. Y obviamente hay un acortamiento de la extremidad luxada. Entonces, la subluxación y la luxación no es algo agradable cuando no se ha tenido el cuidado de que en el tiempo correspondiente, los primeros meses, no se haya realizado un diagnóstico adecuado y por ende un tratamiento adecuado. ¿Qué debemos hacer en cuanto a imágenes? Porque hemos dicho anamnesis, examen físico e imagenología. Con la anamnesis, creo que tenemos suficientes argumentos como para orientar nuestro diagnóstico cuando existen los antecedentes. Con el examen físico, con esas cuatro constantes que generalmente son las más preponderantes. Y con la imagenología, dos son los exámenes, la ecografía y la radiografía. La ecografía se realiza en niños menores, generalmente entre el primero y tercer mes, y la radiografía del tercer mes para adelante. Ambos son importantes.
Cuando existe sospecha clínica en los niños que tienen un mes de edad y menos de 3 meses de edad, entonces se realiza ese examen. Y este examen no lo voy a explicar en detalle, dependiendo de la generación del equipo que contemos. Este es un equipo de buena generación, de manera que se puede establecer bien claramente la cavidad cotiloidea y el núcleo de dosificación apenas está esbozándose. Ya había dicho que el núcleo de dosificación del fémur no se forma sino más allá del tercer o cuarto mes en las mujercitas y más allá del sexto mes en los varoncitos. Por tanto, no es precisamente la osificación la que se tiene que ver en la ecografía. Son otros los parámetros, pero que no me voy a detener. En lo que sí me voy a detener es en la radiografía. La radiografía sí es muy importante a partir de los 4 meses de edad. La cadera normal, a simple vista de esta radiografía, nos muestra que hay una compensación adecuada de la cabeza femoral con la cavidad cotiloidea. En una displásica nos muestra que existe un espacio anómalo y además existe una desviación de la cabeza femoral. Si ustedes ven acá este ángulo que enseguida voy a explicar que es este ángulo, es más amplio que este ángulo de la cadera normal. Esquemáticamente, esto que en la radiografía hemos tratado, una línea horizontal. Una línea horizontal que une la parte más baja del cartílago triradiado con la contralateral. Esta línea es la línea H. Y una línea vertical perpendicular a la línea H, que es la línea de P por Perkins y de H por la línea de Helgeneiger, que son los que han ideado estas líneas para poder entender y poder pesquisar mediante una placa radiológica las constantes que nos indican o nos orientan cuando estamos frente a una displasia y cuando estamos frente a una luxación o a una subluxación. Entonces, en la radiografía, esta es la línea horizontal. En el esquema, esta es la línea horizontal. En la radiografía no está diseñada la línea vertical, que es la línea de Perkins o la línea P. Entonces, esta línea P parte del borde externo de la cavidad cotiloidea y es perpendicular a la línea horizontal. En el lado derecho, de igual manera, el borde externo de la cavidad cotiloidea y se continúa hacia arriba y hacia abajo. Esta línea forma 4 cuadrantes con esta línea horizontal. Estos son los cuadrantes de Obredam. Cuadrante supero interno, no, disculpen, infero interno, cuadrante infero externo, supero externo y supero interno. Disculpen. Dos minutos más.
Bueno, entonces decía que estos 4 cuadrantes nos sirve para... Hola, se me escucha, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. De manera que, para ser más fácil, de manera que en el cuadrante ínfero interno tiene que estar contenida la cabeza femoral. Pero hemos dicho que la cabeza femoral se osifica a partir del 4.º mes en la mujercita y del 6.º mes en los varoncitos. Por tanto, puede no verse en estas radiografías el núcleo de osificación de la cabeza femoral. Aquí se ve porque este es un niño ya de 2 años de edad. Sin embargo, acá este núcleo de osificación tiene que estar contenido en este cuadrante ínfero-interno. En el lado izquierdo de esta figura, ustedes ven que la cabeza femoral está por fuera del cuadrante ínfero-interno y está en el súpero externo. Y ustedes ven que el fémur también está elevado. Por tanto, esta es una cadera luxada. En esta figura ustedes ven que la cabeza femoral está formada. Este es un niño ya de 8 meses de edad y está en la cavidad cotiloidea. En tanto, la cadera izquierda está luxada porque no guarda la correspondencia con la cavidad, con el acetábulo. Y además esto está muy elevado. No están trazadas las líneas, pero a simple vista se ve que está luxada. Entonces, en esta figura hemos trazado las 2 líneas, la línea H y la línea P. Por tanto, en la cadera derecha, en este cuadrante, el 1, está la cabeza femoral. Este es un niño de 5 meses de edad. Y en el lado derecho, no está tan elevado como en la anterior radiografía, pero está entre el cuadrante ínfero externo y súpero externo. Está subluxada esta cadera. Doctor, mil disculpas que lo interrumpa, pero ¿está presentando sus diapositivas? Sí. Yo no las veo, tal vez algún compañero. ¿El resto ve las diapositivas? Sí, se puede ver. Normal. Sí se ve. Sí, normal. Entonces, internet. Mil disculpas, doctor. Actualiza algo en tu... ¿Estás en teléfono o estás en PC? Teléfono, doctor. Actualiza algo debe ser. Ok, gracias, doc. Bueno, está por demás decir que para que la radiografía tenga valor tiene que ser con una técnica adecuada. No voy a insistir mucho en esto, pero solamente quiero que sepan que el radiólogo sí tiene que tomar en cuenta, sobre todo cuando la placa tiene que ser bien centrada, la sínfisis del pubis debe estar bien centrada en la línea media y otros aspectos. Además que las extremidades inferiores tienen que estar en una posición de extensión no forzada, pero no pueden estar abiertas porque no se podría hacer después una buena evaluación. De todas maneras, esto es lo que se llama cuando se pide la radiografía, cuando pides tienes que indicar radiografía de caderas y ellos ya saben la técnica que deben de utilizar. Solamente quiero darles a entender que también la técnica tiene que ser correcta. Los miembros anteriores en posición neutra. Bien. ¿Qué se hace con estos pacientes?
Por otra parte, no me referí, pero voy a retornar un poco. Entre la línea vertical y la línea horizontal, además, se puede trazar una línea que pasa por el extremo externo de la cavidad acetabular hasta encontrar la línea H en las cercanías del trisodiado. Y la formación de este ángulo, de esta línea que trazamos, y la horizontal, la línea H, se forma un ángulo. Este ángulo es el llamado ángulo acetabular. Este ángulo acetabular generalmente en los recién nacidos normales tiene que estar debajo de 25 grados. En los que son sospechosos entre 25 y 30 y ya es de grande sospecha cuando es más de 30 grados. Pero además, no solamente por el ángulo acetabular, sino también por esta línea que se llama la línea de Shenton, que nada más es que la curva que realiza la cara interna del fémur, que se hace virtualmente una curva y que si es muy regular y acompaña al borde interno de este orificio obturador, entonces esta línea homogénea nos da la casi certeza de que además estando el núcleo de osificación en el ángulo ínfero interno, pues se trata de una cadera normal. Aquí en el lado izquierdo no hay esta línea, ¿cierto? No hay este Shenton normal, esa normal, y tampoco el núcleo de osificación está en el cuadrante ínfero interno. Esto no es generalmente preguntas de examen, pero quería que ustedes sepan más o menos cómo uno se da cuenta de hacer el diagnóstico. Bueno, ¿qué debemos hacer con estos pacientes? Si alguno de ellos tiene, primero, un ángulo mayor de 30 grados, una retardación en el núcleo, en la osificación del núcleo, y que el núcleo de osificación, en caso de que ya esté formado, no esté en el ángulo ínfero interno, entonces de inmediato hay que utilizar unas correas, las correas de Pavlik, llamado también arnés de Pavlik. ¿En qué consisten estas correas? Así como ven en este maniquí. Desde la región, ¿cierto?, torácica y con tiradores de sustentación, se arma de manera que estas correas puedan fijar en una posición adecuada, de manera que esta articulación queda permanentemente en abducción. Una abducción no forzada, porque el forzar la abducción también puede llevar a problemas de lesión de la cabeza femoral y a veces tenemos necrosis de la cabeza femoral y tenemos otro cuadro más grave todavía. Entonces hay que tener también cuidado cuando se indica. Por eso es que es el especialista, el cirujano pediatra o el traumatólogo infantil que deben de tomar en cuenta el tratamiento de estos casos. Pero estas correas de Pavlik tienen ese objetivo de mantener en abducción permanente y tiene que ser su uso permanente, día y noche, por un par de meses generalmente y con controles radiológicos correspondientes. Generalmente en ese tiempo se va mejorando y las displasias de cadera se superan sin mayores dificultades. Pero si no se realiza esto, entonces tendríamos que esperar en ese 20% restante de displasias de cadera que no resuelven espontáneamente, pues ellos llegarían a complicaciones progresivas de subluxaciones e inclusive de luxaciones. Este tratamiento es para los primeros meses, no sirve para después. En otras palabras, tienes que realizar el diagnóstico entre el tercero y cuarto mes. Eso es lo que se pretende con la ecografía y con la radiografía. Si existen dudas, puedes seguir hasta los 6 meses.
Es muy difícil establecer una tabla de decir quiénes deben ser sometidos a tratamiento a los 4 meses, quiénes a los 5 meses. Esa es una decisión de quién es experto en estas patologías. Pero de manera general, lo que quiero ustedes graben es que cuanto más antes uno pueda realizar el diagnóstico de displasia de cadera, es mejor para el paciente. Salvemos a esos niños. El aspecto preventivo es lo que hoy prima en este tratamiento. Es un tratamiento más preventivo que curativo, porque con solamente este uso de estas correas o de estos arneses se resuelve a casi la totalidad de las displasias de cadera. Entonces aquí viene, ¿por qué los africanos y los chinos, en el buen sentido, los africanos y chinos, o sea, ¿por qué en África y por qué en China existe tan baja incidencia? Se podría explicar por el hecho de que las mamás, culturalmente hablando, en aquellas regiones manejan a los niños desde el nacimiento con las caderas abducidas, es decir, separadas. ¿Ustedes han visto alguna película africana en donde las mamás llevan a las guaguas a un costado de la cadera y les hacen sentar con las piernas abrazando las caderas lateralmente de la mamá y van permanentemente en esa posición? Y los chinos generalmente llevan en la espalda en un asientito con las piernitas abducidas. ¿Y por qué tenemos? Porque tenemos aquí en Bolivia bastante incidencia. ¿Por qué tenemos tanto? Probablemente porque más bien las gentes, en vez de mantener abducidas esas caderas, las mantienen más bien aducidas, vale decir juntas. Y ese es el efecto del chumpi. El chumpi famoso que momifica a las guaguas para hacerles fuertes es contraproducente, porque ahí sí las caderas displásicas acaban luxándose. Entonces, por favor, ayuden a enseñando esto a las mamás que no tienen este conocimiento de cómo más bien uno puede ayudar para que las guaguas que tienen displasia de cadera no lleguen a luxación o a subluxación. En el primer trimestre generalmente se utilizan pañales dobles, eso es muy popular. Se dice que tiene su valor, pero a nada es bueno. Muchas mamás que tienen ya varios hijos sí han aprendido. Entonces nace la baba y les colocan dobles pañales. Entonces sus piernitas están abducidas. Es una buena costumbre, pero en realidad no sabemos como cuánto en realidad eso ayuda. En la antigüedad se utilizaban este tipo de aparatos. Hoy en día ya no utilizan porque son muy traumatizantes. En mayor edad ya ni me voy a referir porque ya corresponde específicamente a la especialidad para su tratamiento. Cuando el diagnóstico se hace muy tardíamente, el tratamiento es operatorio y el tratamiento operatorio no siempre tiene el éxito esperado. A veces es necesaria desde operaciones hasta mejorar la posibilidad de superar un cuadro de luxación. Bien, eso es lo que les tenía preparado, doctores. Prepárense para el examen del día lunes, estudien quemaduras. Hay unas preguntas de quemaduras ahí. Nos vemos el 14 de julio, me toca el 14 de julio. Hoy este tema de displasia de cadera no incluye en el Classroom porque no me dio el tiempo. Recién ayer me di cuenta que teníamos el tema para hoy. Malformaciones rectales será el día 14 de julio, es mi próximo tema. Pasen bien, cuídense, por favor. Los que están escalados para la campaña de vacunación asistan. No están asistiendo todos. Si alguien tiene una razón, una justificación, háganlo conocer oportunamente. Pero ayudemos pues a la gente que quiere vacunarse. Paradójicamente no hay mucha gente que quiere vacunarse.
Esa es la paradójica. Cuando no hay vacunas, todo el mundo reclama, hay vacunas y ahora no quieren ir a vacunarse. No sé cuál es el fenómeno. Dicen el fenómeno es que quieren escoger vacuna. Comuníquenles si alguien conocen que está esperando la vacuna, puede enfermarse por esperar vacuna y eso sería lamentable. Todas las vacunas tienen el mismo efecto, todos producen anticuerpos, ustedes son estudiantes de medicina. Y aquella idea que han propalado de que una es mejor u otra es peor se refiere a otro tipo de estudios, pero no precisamente así forman o no forman anticuerpos cada una de estas vacunas. La mejor vacuna, ¿cuál es? La que en ese momento se tiene en propuesta. Pasen bien, cuídense, que tengan un buen examen, no copien. Muy bien, que les vaya bien, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Cuídense, cuídense. Bueno, lo que voy a hacer para mi grupo es que voy a abrir el otro enlace que tenemos, el enlace habitual. Voy a cerrar este y entramos en el otro enlace, ¿ya? Bien, hasta luego.